Buenos días, ¿cómo les va? En este video de hoy vamos a seguir avanzando con funciones polinómicas de grado mayor a 2. Voy a contarles por medio de estas diapositivas cómo vamos a hacer para representar gráficamente una función polinómica de grado mayor a 2. Empecemos con el desarrollo de un ejemplo para ver parte por parte cómo vamos a ir representando gráficamente esta función. Sea f de x, la función que aparece en pantalla. Lo primero que vamos a hacer a la hora de representar es identificar la ordenada al origen. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la caracterización de funciones dijimos que la ordenada al origen en toda función es la imagen de 0, es decir, el valor que toma la función cuando x vale 0? Si nosotros pensamos de esa manera algebraicamente acá, para encontrar la ordenada al origen, lo que tenemos que hacer es cambiar la x por 0 y hacer las operaciones. ¿Sí? Trabajando entonces algebraicamente, encontramos que cuando cambio en esa expresión algebraica la x por 0, f vale menos 24. Luego vamos a hacer la representación gráfica de ese punto. Como hemos visto ya, como sabemos, la ordenada al origen de una función se representa en el eje de las y, ¿sí? Y en este caso, y esto nos va a pasar a lo largo de todas las representaciones que hagamos de funciones polinómicas de grado mayor a 2, como las ordenadas al origen suelen ser números muy altos o muy bajos, es decir, números muy grandes en valor absoluto, entonces lo que vamos a hacer es asignar valores al eje de abscisas, pero el eje y lo vamos a dejar sin asignar valores, sin asignar la escala. ¿Por qué? Porque vamos a representar allí el valor correspondiente a la ordenada al origen como un punto que está por encima del eje de abscisas cuando la ordenada al origen sea positiva, o como en este caso por debajo del eje de abscisas cuando la ordenada al origen sea negativa. Lo vamos a poner en un punto arbitrario y entonces vamos a considerar que la escala que vamos a emplear para el eje y se va a adecuar a cada función polinómica que tengamos. En este caso entonces la ordenada al origen menos 24 queda representada allí sobre el eje y en ese punto arbitrario. Una vez que hemos representado la ordenada al origen, el paso siguiente tiene que ver con la identificación de los ceros de la función. Si ustedes recuerdan, los ceros de la función son los valores donde la imagen vale 0 y se visualizan gráficamente como los puntos donde la curva cruza o toca el eje de abscisas. Ustedes han estado trabajando durante la semana y han visto que los ceros pueden ser de dos características cuando hablamos de funciones polinómicas de grado mayor a 2, de multiplicidad par o de multiplicidad impar. En todos los casos, ustedes saben que los ceros los trabajamos como, o los hallamos en esta expresión factorizada de la función polinómica, como los valores que están en cada uno de estos paréntesis cambiado de signo. Es decir, para la función planteada vamos a tener un 0 que va a ser menos 3, otro 0 que va a ser menos 1, otro 0 que va a ser 2 y otro 0 que va a ser 4. Entre ellos, algunos son de multiplicidad par y otros de multiplicidad impar. Recuerdan que cuando hablábamos de multiplicidad impar nos referíamos a aquellos en los que los exponentes son impares, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si vamos a buscar los ceros de multiplicidad impar de esta función, serían x1 igual a menos 3, representamos gráficamente entonces sobre el eje de las x, y teniendo en cuenta que la multiplicidad impar significará siempre que la curva cruza. El segundo cero de multiplicidad impar que aparece en esta función es x sub 2 igual a menos 1, representamos sobre el eje de la x, y no perdemos de vista que en ese punto también la curva va a atravesar el eje. El tercer cero de multiplicidad impar es x igual a 4, representamos en el eje y recordamos que por allí la curva va a cruzar el eje. En cuanto a los ceros de multiplicidad par, veremos que en esta función el único 0 con multiplicidad par es 2, puesto que el factor x menos 2 está elevado al cuadrado, es decir, a un exponente par, y eso lo transforma en un índice, en un 0 de multiplicidad par.
representamos también sobre el eje y recordamos que la multiplicidad par se refleja gráficamente como el rebote de la curva en el eje. Muy bien, tenemos identificados los ceros, tenemos identificado la multiplicidad de cada uno de ellos, también la ordenada al origen. El paso siguiente consiste en saber si la curva que vamos a trazar se inicia por debajo del eje o se inicia por encima del eje de las X. Es decir, lo que nos va a preocupar en el próximo paso es reconocer el signo del primer tramo de esta función. Si el signo es negativo, quiere decir que la curva se iniciará por debajo del eje de abscisas. Cuando el signo de ese primer tramo, del tramo que está anterior al menos 3, sea positivo, quiere decir que la curva vendrá por encima del eje de abscisas. Veamos eso. Para identificar ese signo, lo que vamos a hacer es ayudarnos por esta tabla. Miren esta tabla en qué consiste. Fíjense, en la primera columna de la tabla aparece un valor de prueba. Ya vamos a hablar de eso. En la segunda columna aparece el primero de los factores, que en este caso es un medio. Luego aparece el factor siguiente, x más 3, x más 1 al cubo, x menos 2 al cuadrado y x menos 4. Fíjense que está cada uno de los factores que forman parte de esta función expresada en forma factorizada. Y en la última columna está el resultado que nosotros queremos hallar, que no es un resultado numérico, sino es un signo. Queremos saber si en el primer tramo la curva es positiva, quiere decir esto va por encima del eje de las X, o es negativa, es decir, por debajo del eje de las X. ¿Qué es el valor de prueba? El valor de prueba es un número que elegimos nosotros que siempre tiene que cumplir la condición de ser menor al cero más pequeño de esta función. Cuando repasábamos los ceros, vimos que los ceros de esta función son menos 3, menos 1, 2 y 4. Bueno, lo que vamos a elegir como valor de prueba es siempre un número que esté a la izquierda, que sea menor que el cero más chiquito, en este caso que menos 3, y entonces por eso vamos a elegir menos 4. Podríamos haber elegido menos 5, menos 6. Cualquier número que sea menor a menos 3, que es el cero más pequeño de la función. Una vez que elegimos el valor de prueba, lo que vamos a ver es, si cambiamos la x por ese valor de prueba, ¿cuál es el signo de cada factor? El signo de un medio no se modifica, porque el un medio no está afectado por x, y entonces vamos a ver que el signo de un medio va a ser positivo, como lo es en la función. ¿Qué pasa con el factor x más 3? Si la x cambia por menos 4 más 3 me da menos 1, y entonces ese factor es negativo. El segundo factor corre igual suerte, porque fíjense, si x es menos 4, cuando le sumamos 1, me queda menos 3. Elevado al cubo sigue siendo un número negativo. En el cuarto factor, cuando cambie la x por menos 4, voy a hacer menos 4 menos 2. Eso me da menos 6, pero elevado al cuadrado, eso me da un resultado positivo. En el último de los factores, al cambiar la x por menos 4 me va a quedar menos 4 menos 4, que como resultado da menos 8. Cuando miramos todos los signos hallados para cada uno de los factores, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de los signos. Fíjense que si nosotros hacemos regla de signos con los 5 signos que hemos obtenido, nos queda más por menos menos, por menos más, por más, por menos menos. Es decir, negativo es el signo del primer tramo, quiere decir que la curva va a empezar por debajo del eje de abscisas. Veamos esto gráficamente. Estamos en condiciones ahora sí, con todas las características halladas, de hacer la representación gráfica. Fíjense que en este sistema de coordenadas cartesianas aparecen los elementos que ya habíamos identificado, los ceros y la ordenada al origen. Lo que vamos a hacer ahora es buscar el primer tramo de la curva. El primer tramo de la curva va a empezar de algún punto negativo, y lo hacemos en forma creciente porque tenemos que ir hasta el menos 3, que es el primer cero de esta función. Desde menos 3, como menos 3 dijimos al principio es un cero de multiplicidad impar, sabemos que la curva allí va a cruzar, y entonces el tramo siguiente de la curva lo vamos a hacer atravesando el eje y siguiendo una curva de forma aleatoria hasta que llegue al menos 1, que es el cero siguiente que tiene esta función.
Menos 1 también es un cero de multiplicidad impar y eso hace que la curva volverá a atravesar el eje en ese punto. Y hasta allí hacemos un trazo hasta la ordenada al origen. Desde la ordenada al origen haremos un trazo hasta el próximo cero, que es 2. Y al hacer ese trazo volvemos a preguntarnos qué multiplicidad tiene el 2 como cero de la función. Si recordamos, el 2 era un cero de multiplicidad par, quiere decir que allí la curva va a rebotar. Y entonces el trazo siguiente lo voy a hacer en forma tal que quede rebotada. Y ese trazo será hasta el próximo cero. Como en 4 identificamos que la multiplicidad del 0 es impar, entonces allí en ese punto la curva va a atravesar el eje. Queda entonces una representación muy aproximada, pero que guarda la forma de la función que habíamos propuesto. Esa es la tarea que vamos a hacer con cada ejercicio que viene propuesto en la actividad. Si repasamos, inicialmente identificar la ordenada al origen, en segundo punto reconocer los ceros y advertir cuál es el orden de multiplicidad de cada uno de ellos, entendiendo que cada vez que sea par la curva rebotará en el eje y cada vez que sea impar la curva cruzará el eje. Y por último, identificar el signo del primer tramo para ver si la curva empieza por debajo o por encima del eje. Espero que les resulte útil la representación de esta función y las explicaciones. Los invito ahora a resolver la práctica previa. Que tengan mucho éxito en la tarea. Estoy atento a sus dudas. Nos mantenemos en contacto.